Hombre, no, a mí me gusta recibir con usted, ¿qué va? Ah, pues, entonces ya no me enojo. Usted está contenta porque está bien de salud. Sí, fíjense que, bueno, en lo que cabe lo posible, esta semana que pasó, pues me puse mal otra vez. Yo incluso el lunes les di clases, pero miren ustedes, yo me estaba muriendo del dolor nuevamente miren, pues cómo son las cosas de asumir que era gastritis. Y por aguantarme, me puse muy mal el día viernes. El día viernes solo salí de mi trabajo y me fui a emergencia de Lix y ahí me regañaron, ¿verdad? Pero me dijeron que podría ser mi vesícula. Hoy falté a mi trabajo para poder empezar a hacerme exámenes, pero yo creo que lo que me alivia bastante es ya tener un diagnóstico. Lamentablemente fui al IX y pues el IX me dijo, ay, sí, tiene una gastritis fuerte. No me evaluaron, solo me sentaron y solo me vieron. Pues yo dije, yo, qué bonito ganar el dinero así, ve, dije, yo quiero trabajar en el IX, ¿verdad? Pero salí del IX y me fui a una clínica privada a hacerme un ultrasonido para ver si no era mi vesícula. Y pues sí, es mi vesícula, ¿verdad? Entonces me regreso al IX y le digo al doctor, mire, doctor, nada que ver su diagnóstico con lo que, o sea, tengo. Entonces él se molestó y me dijo, pero mire, me dijo los exámenes que usted trae, me dijo, el IX no se los va a aceptar, porque el IX tiene sus propios médicos, tiene sus máquinas, y sí o sí, el IX tiene que iniciar una serie de exámenes, ¿verdad? Entonces me fui a pelear con él porque yo le digo, no puede ser posible que yo tenga dolor y que de aquí a 6 meses o 2 meses usted me diga que me va a empezar a hacer exámenes. O sea, lo más probable es que yo me muera, le dije. Entonces me quedó viendo, ¿verdad? Entonces terminé de hacer diligencias en el IX porque ya ni medicina me dieron para el dolor. Increíblemente me dieron más de 200 pastillas para la artritis. Y la verdad me dio una gran bolsota de cosas de medicina, que pues no me va a servir, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mi papá siempre nos ha tenido un médico particular, que cuando es necesario, pues hay que ir a su clínica. Entonces yo le llamo a mi papá y digo, mira, tengo tal diagnóstico y dice que me tienen que operar. La verdad es de que yo siempre he dicho, por más mínima que sea la situación, uno queda chueco. Al buen chapín, ¿verdad usted? O sea, más de algo no queda bien uno en las operaciones. Se los digo porque hace año y medio yo me fracturé la nariz y me tuvieron que operar la nariz. Entonces, a la larga, pues hay cosas que siento yo que no quedaron bien con mi nariz. El calor, el frío me afecta. Entonces, mi papá hace un ratito me acaba de decir, mira, fíjate que no necesitas que te operen. Son cálculos muy pequeñitos que se pueden deshacer con tal medicamento con cosas naturales. Entonces ya mi ansiedad ya bajó más, ¿verdad? Ustedes. Entonces creo que sí, y creo que cuando alguien está feliz pues se nota más, ¿verdad? Pero también estoy por ahí contenta porque pues el semestre ya casi se está terminando y la verdad es de que terminan ustedes y termino yo, aunque ustedes no lo crean, yo vuelvo a estudiar, volví a cursar el semestre con ustedes, los que son papitos y han tenido a sus hijos estudiando y cuando se gradúan dice, yo también me gradué, ¿verdad? Porque pues por ahí estudiamos con ellos, ¿verdad? Bueno, espero que ustedes estén bien, espero que por aquí Melvin esté bien, Andrea esté bien, Alejandra esté bien, Vilma esté bien, Jonathan esté bien, Anelisa esté bien, Merlin esté muy bien, Rosa esté muy bien y Ceci esté muy bien, ¿verdad? Por ahí ya vi que algunos ya subieron su trabajo. Todavía no me he sentado a escucharlos porque para eso sí me tomo el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta vez yo voy a dejar comentarios de retroalimentación y dependiendo del comentario, pues usted dirá si acredité los puntos extras, si tengo mi nota cabal o quizás falte un poquito y la nota no va a estar completa, ¿verdad? Entonces, ya en su momento yo voy a mandarles ahí la retroalimentación. Bien, tengo que hacerlo. Si tengo que felicitarlos, los voy a felicitar, ¿verdad? Bueno, les recuerdo que el miércoles de esta semana es la actividad de la norma SAP. Por favor, se conecta
para acreditar sus otros 2 puntos extras. Yo en su momento voy a subir el espacio en Classroom para que usted suba la constancia de su diploma, ¿verdad? Entonces, antes de iniciar, ¿alguien se recuerda de qué platicamos la semana pasada? Si no, por si voluntariamente voy a tener que mencionar. Recuérdese de algo sencillo, no le estoy pidiendo mayor cosa. Recuérdese ahí de qué platicamos. Vamos a ver. Continuamos. Buenas Ajá, tardes, licenciada. Primero que nada, me alegro mucho de que ya esté mejor. Primero, vamos a ver, seguimos hablando de los discípulos de Freud, ¿correcto? Sí, gracias. del conductismo. Muy bien, gracias, Anelisa. Gracias por el tema de ustedes. ¿Alguien más? Porque sí, de hecho hemos venido tocando ese tema de los amigos de Freud. ¿Alguien más? Los tipos de sistema nervioso. Correcto. Increíblemente, cómo es que uno dice a veces, yo estoy bien, ¿sí? Ahora que ustedes están estudiando psicología, saben que hay muchas cosas que no expresamos, pero que el cuerpo manifiesta en su momento, ¿verdad? Entonces, también por ahí vimos cómo es que el condicionamiento operante, pues, entra en estudio para ver cómo entran en juego nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Para poder tener conductas, para poder tener patologías o trastornos. Voy a compartir entonces mi pantalla. Hoy voy a hacer al revés la clase. Voy a presentar las diapositivas, voy a explicarlas y si nos da tiempo, vamos a ver el video. Si no, yo les voy a subir el video. Pero sí necesito que o tome nota o me ponga atención porque al final sí necesito que cada quien me dé una conclusión de algo mínimo, de algo significativo. Yo sé que no me puede decir, mire, licenciada, se me quedó todo y dijo esto y dijo lo otro, porque tenemos una que otra cosita que hacer por ahí, ¿verdad? Pero al menos que sí usted me dé una conclusión constructiva de qué aprendió y poder ver si realmente pues usted me entendió, ¿verdad? Entonces voy a compartir en este momento mi pantalla. Alguien activa su micrófono, si es tan amable, por favor, y me dice si ya se ve mi pantalla, por favor. Se ve muy bien. Gracias. Bueno, hoy vamos a ver terapia y técnicas comportamentales, ¿sí? Hoy vamos a ver algunas técnicas que sí o sí pues sirven en este caso para ustedes que van a ser futuros psicólogos clínicos o industriales, pues no estoy mal, psicólogos clínicos. Vamos a ver cómo es que desde la medición del comportamiento a la intervención clínica. Prácticamente es como un pequeño manual porque este es un tema bien extenso, ¿verdad? Pero esa terapia, técnicas comportamentales, están basadas en los análisis de Canfer, de Zaslow, de Wolfe y de Benson, pero no Benson de la señora que es abogada y que tiene su programa, ella no, ¿verdad? Bueno, ahora bien, voy a dar una pequeña como introducción de estos autores para que usted sepa más o menos qué hizo cada uno, ¿sí? Y voy a empezar con Canfer. El nombre completo es Frederick Canfer. Él es famoso por realizar lo que es el modelo de la autorregulación, ¿sí? Y al momento de que él hace este modelo de la autorregulación, va a tener también en cuenta el análisis funcional de la conducta, que más adelantito usted va a ver que va a encontrar unas siglas que va a ser la S, la O, la R, la K y la C. Por ahí vamos a ver en qué consisten estas letras. En este caso la E pues va a ser un estímulo, la O va a referirse al organismo, la R va a ser una respuesta
La K va a ser la manera en que pues tenemos respuestas y necesitamos razonamientos. Y la C que va a ser una consecuencia. Pero eso lo voy a detallar más adelante. Frederick Kampfer también es pionero en enseñar a los pacientes a ser sus propios científicos para cambiar su propio comportamiento. Ahora Zaslow viene y él colaboró estrechamente con Kampfer en el desarrollo del diagnóstico conductual y lo hace moviendo a la psicología de las etiquetas psiquiátricas para poder tener un análisis de situaciones en específico. Luego me voy a Joseph Wolf, que él es una figura gigante de la terapia conducta. ¿Sí? Él es el creador de la famosa desensibilización sistemática. El trabajo de Wolf, en este caso, es trabajar tratamientos para fobias y ansiedades. Mientras que Herbert Benson es conocido por sus estudios sobre la respuesta de relajación. Él también tiene estudios y hace investigaciones sobre la medicina de mente y cuerpo. Él aporta técnicas de control fisiológico para reducir el estrés. Ahora bien, acá tenemos lo que es el cambio del paradigma con relaciones sobre rótulos. Y de mi lado izquierdo para mí, tengo lo que es el rótulo de diagnóstico, ¿sí? Y dice que la terapia comportamental, que se basa en los comportamientos, no busca en este caso imprimir lo que son marcas estáticas o diagnósticos rígidos de los pacientes, ¿sí? Pero, por un lado también, podemos ver que nos vamos a enfocar un poquito en lo que es la terapia moderna. En este donde dice rótulo de diagnóstico, si tiene una X, pues por ahí significa que este enfoque se puede utilizar si lo vemos con una persona que podríamos decir que sea depresiva o que tiene ansiedad, pero muchas veces ese diagnóstico es insuficiente o contraproducente. Y aquí ocurre un problema con las etiquetas, porque podríamos decir, es agresivo, es nervioso, eh, es muy ansioso, es muy delirante, ¿sí? Prácticamente esas etiquetas van a describir a la persona, pero no van a explicar por qué se comporta así, ni cómo es de que la persona logra cambiar su estado de conducta, ¿sí? Por eso es que tenemos la X. Ahora bien, en esa terapia comportamental, la visión va a ser que no va a buscar marcar al paciente, sino que en este caso vamos a entender el comportamiento del paciente como algo dinámico que depende de su historia, de su situación actual. Del lado derecho tengo otro esquema que es el entorno, las acciones y las consecuencias. Tengo un enfoque funcional. En este caso, en lugar de etiquetas, este esquema viene y va a analizar relaciones. Por eso es que si ustedes ven, se forma un triángulo, en este caso que puede ser interactivo con esos tres elementos. El entorno, ¿por qué el entorno? Porque el entorno va a ser el contexto, ¿sí? El contexto de su paciente. ¿Qué está pasando justo o antes o después de la conducta? Por ejemplo, un jefe que grita, o sea, ¿qué es lo que pasa antes de que él tenga este tipo de conducta? ¿Sí? En las acciones me voy a dar cuenta que sí o sí tiene que haber una conducta. ¿Qué hizo exactamente la persona? Por ejemplo, el empleado se queda callado y baja la mirada cuando el jefe le grita, ¿sí? Pero hay una consecuencia. ¿Qué pasa después de esta situación que se está dando con el jefe? ¿Será que el jefe deja de gritar o será que sigue gritando? ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, este triángulo nos va a permitir a nosotros descubrir la función que tiene la conducta, ¿sí? Con el ejemplo que yo les daba del jefe que grita, pues hay una acción. La acción es que en este caso
pues él debería de callarse, no debería de gritar, ¿verdad? Porque cuando ahorita pues el entorno se vuelve hostil para sus clientes o para sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, ese enfoque funcional va a tener un objetivo que va a ser de describir de manera minuciosa las conductas observables y va a descubrir la relación funcional exacta que existe entre ellas y entre su entorno. Ahora bien, si alguien es tan amable de ayudarme a leer esta gráfica que tengo, por favor, yo se los agradezco. El diagnóstico funcional. Gracias. Kampfer y Zaslow, 1969. Ambiente. Discrepancias entre los patrones de vida del paciente y las normas de su entorno. Relaciones sociales. Personas significativas que pueden actuar como coterapeutas, perdón. Autocontrol. Grado de control diario ejercido por el paciente. Desarrollo. Pasado biológico y sociocultural. Contexto de crecimiento. Voy. Problema específico. Intensidad, frecuencia, duración y formas que adopta. Clasificación. Mapeo de refuerzos positivos y negativos idiosincráticos. Es el diagnóstico radar, es del paciente, creo yo. ¿Ah? Correcto. Gracias, Melcy, muy amable. Bueno, si nos damos cuenta, en esta imagen yo tengo un círculo, pero en el centro está lo que es el paciente. Podríamos decir que podríamos visualizarlo como un modelo multidimensional donde se visualiza como un radar. El título de la diapositiva es el diagnóstico funcional de Kampfer y Zaslow. Estos dos autores diseñan esta herramienta, ¿verdad? Tenemos acá lo que es esta imagen. ¿Y por qué lo hacen como un radar? Porque ellos se dan cuenta que no se pueden limitar a solo ver, en este caso, lo que es el síntoma de la persona, sino que prácticamente hace un escaneo de toda la vida del paciente para entender cómo es que se mantiene el problema, ¿sí? Ahora bien, si nos damos cuenta, tenemos 7 ejes donde vamos a ir explicando cada uno para entender un poquito por qué es que están dentro del radar. Me voy a ir con el primero, que va a ser el problema específico. Nos podemos dar cuenta que vamos a analizar en este caso la conducta por la que el paciente pues llega a consulta con ustedes, ¿sí? Ahora bien, cuando el paciente va a llegar a consulta con ustedes, nos vamos a dar cuenta de qué tan intenso es el problema que él está llevando. ¿Con qué frecuencia es que tiene pues este problema o esta situación que le pasa? ¿Cuántas veces le sucede? ¿Cuántas veces le pasa? ¿Cuánto dura? ¿Sí? Por ejemplo, digamos que el paciente llegue y le diga es que estoy triste. Hay que saber cuántas horas al día está triste, hay que saber por qué motivo, hay que saber con qué fuerza, hay que saber qué tan fuerte es esta tristeza. ¿Sí? Me voy a la clarificación, donde pues vamos a hacer un análisis de estímulos. Esta clarificación va a buscar entender que en este caso se dispara la conducta y qué es lo que la mantiene, ¿sí? Aquí podemos irnos un poquito a lo que hemos venido platicando, donde están los estímulos discriminativos. En este caso, esos estímulos discriminativos van a ser situaciones o lugares que avisan que la conducta va a ocurrir, o que en este caso la persona va a accionar, pero van a haber reforzadores que en este caso el paciente va a obtener para que así tu conducta se mantenga. Por ejemplo,
tener atención, evitar una responsabilidad o alivio inmediato. ¿Sí? Nos damos cuenta entonces que con ese reforzador se obtiene que el paciente pues mantenga una conducta. Luego de esto me voy a una motivación. Y en este caso pues vamos a tener lo que son refuerzos positivos y negativos. Eso es vital para que en este caso el paciente sepa que va a tener premios o que va a tener incentivos durante su tratamiento, dependiendo del problema que lleve a desarrollar con nosotros. Pero después tenemos un desarrollo. Este podríamos decir que es un eje histórico porque va a examinar, en este caso, el pasado biológico de nuestro paciente. Va a ver su genética, va a ver enfermedades, va a ver biología, va a ver su contexto sociocultural, va a ver su sociedad, va a ver sus costumbres, va a ver sus tradiciones. Pero ese eje de desarrollo no busca, en este caso, no va a buscar culpar el pasado, sino que va a tratar de entender cómo es el contexto de su crecimiento a lo que el paciente tiene al día de hoy. Luego de eso me paso a un autocontrol, donde se va a medir la capacidad del paciente para manejar sus propios impulsos y seguir instrucciones terapéuticas en su día a día. Aquí es necesario saber cuánta autonomía tiene la persona en su proceso de cambio, ¿sí? Yo siempre le digo a mis pacientes, yo en terapia voy a tratar de trabajar lo más que pueda sobre el problema que usted está teniendo, pero hay cosas que usted tiene que llevarse de tarea o hay cosas que usted tiene que trabajar durante el tiempo regulado que yo tengo para que usted vuelva a tener una sesión conmigo. Pero si no tengo apoyo de parte suya, entonces no vamos a tener como que un avance, porque usted solo va a trabajar conmigo el tiempo, pues que usted viene a terapia, ¿verdad? Entonces lo mismo le digo a los papás de algunos alumnos cuando vienen conmigo, o en este caso niños que también me buscan, y yo les digo a los papitos, si ustedes no me ayudan con tareas que yo voy a dejar en casa, entonces de veras estoy rebotando yo solita aquí con mi paciente, ¿verdad? Después de esto me paso a las relaciones sociales, donde se identifica la persona, en este caso, el paciente, cómo es con su familia, cómo es con sus amigos, cómo es con la pareja, cómo es en su trabajo, cómo es en el ámbito educativo. Porque en este caso, al momento que yo identifico personas claves en su vida, me van a ayudar a que se genere un cambio o se modifiquen algunas conductas. Luego de esto tengo el ambiente. Aquí se va a analizar si hay una falla de encaje entre la forma en que el paciente vive y las normas de su entorno, porque a veces el problema no solo va a ser el paciente, sino que muchas veces va a ser su entorno, va a ser su familia, va a ser su centro social, su equipo de trabajo o cualquier otro entorno donde le exija, en este caso al paciente, capacidades o valores que vayan a chocar. ¿Sí? Ahora bien, luego de esto tengo la siguiente imagen. Vamos a pedirle de favor a Silvia si me ayuda a leer. No sé si estará Silvia por ahí. Si no, vamos a pedirle de favor a Cecia. La ecuación conductual. Antecedentes de estimulación, ambiente externo, interno y estímulos discriminativos que anteceden la conducta o organismo, el estado biológico, fisiológico, neurológico. Respuesta. La conducta específica a tratar, motora, verbal, encubierta o abierta. Consecuente. Cada contingencia, la relación exacta de respuesta-consecuencia, programas de reforzamiento. C. Consecuencia. El reforzamiento que mantiene viva la conducta. Gracias. Bueno,
volvemos a tener como una fórmula, ¿verdad? Donde tenemos la ecuación de la conducta. La escuela, en este caso comportamentalista, sugiere que en el diagnóstico y en el tratamiento de una conducta desadaptada, hacer un análisis conductual con estos elementos que tengo acá, que propone Kampfer y Phillips, donde se tiene un antecedente y se tiene un consecuente. En este caso, el antecedente va a actuar como el antes y el consecuente va a actuar, en este caso, como el después. Ahora bien, esta es como una herramienta maestra, si lo vemos, de análisis funcional de la conducta. Fue muy popular por Frederick Kampfer para poder desglosar cualquier comportamiento humano en sus siguientes componentes. Ahora bien, dijimos que ese antecedente iba a ser el antes. Aquí nos damos cuenta que este se divide en dos, estímulo y organismo. Estímulo porque en este caso va a ser su ambiente externo y va a ser su ambiente interno. Ahora bien, con ese estímulo podemos ver que si es externo, voy a poner un ejemplo, un semáforo en rojo o un comentario de alguien. De manera interna va a ser el pensamiento o una sensación física que tenga la persona. Si nos damos cuenta, ese ambiente externo y interno va a actuar como señales que nos dicen que sí o sí es momento de actuar. Si yo sé que el semáforo está en rojo, yo sé que no puedo pasar. Si cambia a verde, yo tengo que actuar. Lo mismo pasa en este caso con algún comentario que se le haga a la persona o algún pensamiento que la persona tenga porque sí o sí debe de actuar. Luego me voy con el organismo. Este organismo va a ser un filtro biológico donde va a incluir, en este caso, el estado físico del paciente. Si nuestro paciente tiene hambre, si está cansado, si está estresado, si tiene sueño, si está bajo algún efecto de medicamento o si tiene alguna condición física, de salud o cualquier otra, ¿sí? Pero acá, si nos damos cuenta, este estímulo va a afectar diferente según cómo esté el organismo, ¿sí? En este caso, si la persona está feliz, pues su organismo va a estar feliz, su condición física va a ser feliz, ¿sí? Ahora bien, en medio tenemos lo que es una respuesta. La respuesta va a ser una conducta que nosotros queremos analizar o que queremos cambiar. Pero acá pasa algo bien interesante con la respuesta, porque me da, si lo vemos de esta manera, algunos tipos, que es motora, porque en este caso motora es todo lo que nosotros hacemos de manera física. Caminar, golpear o correr. Verbal, todo lo que nosotros decimos. Encubierta, lo que pasa dentro de nosotros. Pensamientos o rumiación. Con los bebés sí pasa la rumiación. Si por ahí ustedes no saben qué es la rumiación, en este caso, la rumiación dentro de esta terapia comportamental lo hace con el ejemplo de una vaca. Las vacas tienen el proceso de rumiación. Eso significa que la vaca come mucho, 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 mucho y en su momento deja almacenada un poco de comida en lo que es lo último de su garganta, porque en su momento va a tener hambre, entonces hace que sus tubos gástricos se empujen para que esa comida llegue a la boca y pueda masticar y vuelva a comer. Con los bebés también pasa este proceso de rumiación. Ahora bien, tenemos lo que es la encubierta o abierta. Cuando hablamos de encubierta, pues va a ser esto de la rumiación. Cuando hablo de abierta, es lo que otros pueden observar de manera directa. Ahora bien, hay un consecuente que va a ser el después. Esto nos va a explicar por qué es que la conducta se repite o desaparece. Y tengo la acá, que es contingencia. Esto va a ser una relación de probabilidad. ¿Qué tan seguido la conducta X lleva a la consecuencia X? ¿Sí? Aquí entonces van a entrar en juego lo que son los programas de reforzamiento. Por ejemplo, si un niño llora
y solo le dan dulces a veces, esa actitud que tiene, pues puede ser que sea intermitente y hace que la conducta sea muy difícil de eliminar. Porque si en este caso el niño ya se dio cuenta que solo llora y le dan un dulce, él ya sabe que si lo vuelve a hacer, eso vuelve a pasar, ¿sí? Puede hacer que sea una conducta difícil, puede hacer que sea una conducta intermitente, o puede hacer que la conducta sea eliminada, porque puede pasar que el papá sí le dé siempre el dulce, o puede hacer que en este caso haya un castigo, haya un regaño, o incluso pues haya un pinchazo, ¿sí? Ahora bien, tenemos una consecuencia que va a ser el resultado final. Acá nos vamos a poder dar cuenta que si la consecuencia es agradable, va a haber un reforzamiento positivo. O en este caso va a eliminar algo que es molesto y por eso se le atribuye un refuerzo negativo. La conducta siempre se mantiene viva, ¿sí? Y es más probable que ocurra esta conducta de nuevo en un futuro. Vamos a ver si nos ayuda a leer Jonathan, por favor. Gracias. Bueno, prácticamente tenemos el establecimiento de la línea base. ¿Qué es esto de la línea base? Es un primer paso práctico para tener cualquier intervención conductual seria. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el uso de los cigarrillos. Aquí nos damos cuenta que sí o sí el paciente, antes que el psicólogo haga cualquier cambio, pues él en teoría se dice que pues voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, ¿sí? Ahora bien, si nos damos cuenta, tenemos una métrica, tenemos un registro y tenemos un punto de contraste. Abajo tenemos los que son los días. Ahora bien, ¿para qué nos va a servir esa métrica objetiva que va a ser, si lo vemos de esta manera, nuestro eje vertical? Para que en esta fase la psicología sea una ciencia, no basta solo con decir estoy fumando mucho. Acá nosotros necesitamos un número. Frecuencia. En este nos vamos a dar cuenta si esto pasa de que la persona pues está fumando por día, pues va a tener episodios de agresividad. Aquí vamos a contar con frecuencia exactamente cuántas veces ocurre la conducta. Por ejemplo, el número de cigarrillos o de cigarros que se fuma al día o cuántos ataques de ansiedad tiene la persona por semana. Vamos a ver si hay un déficit o hay un exceso. Esto nos va a permitir a nosotros identificar si el problema es que el paciente hace algo demasiado, en este caso que va a ser fumar, o muy poco, que en este caso puede ser que la persona estudie, ¿sí? Luego me voy al registro estable, la fase de la observación. Antes de aplicar una técnica, en este caso, ustedes como terapeutas le piden al paciente que registre su conducta de forma natural durante un tiempo. Pueden ser días o pueden ser semanas. ¿Cuál va a ser el propósito de que en este caso el paciente registre esto? Es que va a descubrir que hay un patrón real, como se logra ver en lo que es la gráfica. La conducta sube y baja de forma errática, ¿sí? Si nosotros intervenimos en un día, va a bajar de manera natural y podríamos creer falsamente que la terapia funcionó, cuando en realidad solo era como parte de un ciclo normal del paciente. Pero tiene que haber una estabilidad.
Esta estabilidad busca que podamos observar la conducta hasta que el patrón sea predecible. Luego de esto tengo un punto de contraste, donde tenemos una línea punteada y esa línea punteada anaranjada nos indica que va a ser el momento donde termina la observación y comienza lo que es un tratamiento. Aquí hay un anclaje científico. Si nos damos cuenta, esta línea divide el antes del después. Si hay una línea con una base sólida, eso significa que es imposible saber con certeza si el paciente tuvo una mejoría, si debe seguir con la terapia o simplemente es un paso del tiempo o de suerte. Pero tiene que haber una comparación. Si después de esa línea naranja la gráfica empieza a bajar, entonces, en este caso de los cigarrillos, tenemos evidencia científica de que la intervención está teniendo lo que es un efecto o un resultado. Ahora bien, esta es una gráfica que sirve para quitar la subjetividad al proceso. O sea, que nos permite a nosotros como profesionales y también a los pacientes que ellos vean de manera visual el progreso. Puede hacer que ese progreso pues vaya a ser altamente motivador y asegure que el paciente no pierda el tiempo en técnicas que pues no le están dando ningún resultado a una conducta que la persona está teniendo. Sigo con lo otro. Si es tan amable, por favor, Yajaira, no sé si estará Yajaira o Marjorie, por favor. Diseños experimentales de caso 1N1, demostrando el control de la variable terapéutica sobre la conducta. AB, secuencia básica, línea base, seguida de la introducción del tratamiento. A, retiro, se refiere, Ajá. se retira la terapia para ver si la conducta original reaparece, confirmando que el tratamiento es la causa del cambio. Nota, limitado por razones éticas. ABAP, alternancia para validar métodos combinados, ejemplo, relación versus relajación con biorretroalimentación. A, B, CD, CB, introducción de un cambio en las condiciones de reforzamiento. C, para evaluar el tipo de refuerzo necesario. Gracias. Bueno, esto que tengo acá es como una secuencia a lo que acabo de explicar en esta diapositiva. Pero este es un diseño experimental de un caso único. Cualquier caso, ¿sí? Y ese diseño experimental nos va a servir dentro de esas terapias comportamentales de mostrarnos el control de la variable terapéutica sobre la conducta. Y tengo, tengo AB y AB va a ser una secuencia básica, donde tenemos una línea base que va a ser la A. A esa línea base se le va a seguir lo que es una línea B, que va a ser la introducción al tratamiento. Este tratamiento se aplica dentro de la terapia y se va a observar lo que es un cambio, pero va a haber una limitación en esa secuencia básica, que no va a probar al 100% la causa. En este caso, no vamos a poder ver si el paciente mejora, si el paciente consiguió el trabajo, si el paciente mejoró o si en este caso no es necesario que lleve lo que es una terapia. Ahora bien, del otro lado tengo A, B y A, más conocido como ABA, que va a ser el retiro. Se establece en este caso que la línea A va a ser la línea base. Se aplica un tratamiento en la línea B y luego se retira ese tratamiento para volver a medir la línea A, que en este caso va a ser nuestra línea base. Ahora bien,
Aquí hay una lógica en A, B y A, que va a ser, si al quitar la terapia, ¿será que la conducta vuelve a empeorar? ¿O queda demostrado que el tratamiento era lo único que mantenía la mejoría? Como vemos en la imagen, es limitado. No es ético quitarle un tratamiento a alguien que está sufriendo solo para probar que funciona. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver mucho con personas que tienen adicciones. Luego tengo el diseño de above, ¿sí? En este caso, donde está A, B, A, B. Si nos damos cuenta acá, pues se repite el ciclo para confirmar los resultados. Acá se puede dar una eliminación de dudas sobre variables externas, porque nos permite comparar las técnicas. Por ejemplo, podría ser que A sea nada, B que sea relajación, A que sea retiro y B que vuelva a ser relajación. Aquí va a haber una eficacia indiscutible. ¿Sí? Ahora bien, tengo el siguiente modelo, A, B, C y B. Prácticamente tengo otra vez las mismas letras, solo que ahora integro lo que es la C. Y dentro de estas vamos a ver que va a ser A, nuestra línea base, B, que va a ser nuestro tratamiento, C, que se va a introducir un cambio, o sea, una nueva técnica, una nueva variante, un nuevo reforzador, mientras que B va a regresar al tratamiento anterior para comparar cuál de las dos, en este caso ya sea B o C, pueda ser más efectivo. Ahora bien, con este relajo que quizás alguno me diría, ¿y eso para qué me va a servir licenciar? ¿Sí? Esos son diseños que permiten que la práctica psicológica sea evidenciada basada en el individuo. En lugar de confiar en promedios de grupos grandes, el terapeuta o ustedes pueden probar de manera científica qué le funciona a ese paciente en particular. Ahora bien, vamos a pedirle de favor a Anelisa que nos ayude con la siguiente diapositiva. Por favor. ¿No está Anelisa por ahí? No sé si estará bueno, Fernando, no sé si estará por acá. Por favor, a quien me activó la manita por ahí. Yo, licenciada, que iba a hacer Gracias. una pregunta de referente a la diapositiva anterior. Solamente Ajá. si para sacar todo esto de los diseños experimentales hay que utilizar fórmulas o para llegar a estos puntos. Sí, habría que estudiar un poco más a fondo estas fórmulas e investigar un poquito más. Yo se lo estoy dando de manera general y de manera más sintética, si lo vemos, porque el libro que yo estoy utilizando, ustedes tienen una de sus fórmulas, pareciera que es matemáticas, y yo he tratado de ver cómo se los puedo dar de mejor manera. Pero esto lo hacen, digamos, cuando ustedes se dediquen solo a trabajar terapia conductual y pueda atender, en este caso, patologías comunes. Es aquí donde hay psicólogos que si lo vemos así, se ponen a estudiar y dicen, yo soy psicólogo clínico con especialidad en conductual o cognitivo-conductual, porque se meten solo a tener esa especialización y trabajan solo con adicciones, porque todo esto que estoy explicando acá, ellos lo tienen más a fondo. Por supuesto, le dan más herramientas, le dan más pruebas, le dan más estudio para que sea más eficaz. Muchas gracias, licenciada. Leo la diapositiva. Por favor. El arsenal terapéutico, taxonomía de intervenciones, control de ansiedad, desensibilización sistemática, inmersión e implosión, respuesta de relajación, modificación directa, entrenamiento asertivo, modelamiento y
modelamiento y Moldeamiento. moldeamiento, técnicas aversivas y saciedad, autosugestión, manejo de contingencias, control del medio, autorregistro y contratos. Gracias. Va. Póngame atención porque esto sí nos va a servir cuando ya estemos en una práctica. Básicamente, esta diapositiva es una caja de herramientas que utiliza un psicólogo conductual, ¿sí? Ahora bien, esta caja de herramientas va a clasificar las intervenciones en 3 familias, ¿sí? La primera es el control de ansiedad. Esas son técnicas que sí o sí usted tiene que utilizar para manejar ansiedad, ¿sí? Ahora bien, estas técnicas de ansiedad van a buscar reducir la activación fisiológica y el miedo. ¿Alguien había escuchado hablar, perdón, acerca de la desensibilización sistemática? ¿O tiene idea de qué es? ¿No? Bueno, esta técnica trata de que expongamos al paciente ante el miedo que tiene de forma gradual mientras está relajado. Un ejemplo de esto. Díganme o active el micrófono. ¿Quién le tiene miedo a los ratones? ¿A las que disculpe? A los ratones. Ah, no, Yo les tengo pánico. iba a las alturas. Ya somos 2 con lo de las alturas. Va. Voy a dar el ejemplo con los ratones y con las alturas. Esa desensibilización sistemática trata de que se vaya exponiendo al paciente de forma gradual mientras está relajado. Bueno, me dan miedo los ratones. Le presento una figura grande a la persona para que vea cómo es un ratón, ¿sí? Para que la persona conozca que el ratón tiene orejitas, tiene ojitos, tiene una cola, tiene patitas y lo demás, ¿sí? Después de eso, le pregunto a la persona cómo se está sintiendo, ¿sí? Porque voy graduando. Ah, pues bueno, no me causa tanto miedo, ¿sí? Porque solo lo estoy viendo en una imagen. Después de eso, yo puedo hacer que le explique a la persona cuál es la función que tiene el ratón en el mundo, en la tierra, en la casa, ¿sí? La persona ya se da cuenta, pues, que no nos va a morder, que no nos va a matar y que tiene una función importante, que en este caso podría ser comerse todo lo que esté a su paso y destruir, nada más, ¿sí? Después de eso, yo puedo tener algún oso que sea un ratón y le puedo enseñar a la persona. Poco a poco la voy acercando para que toque el ratón. Si la persona en este caso me va a tener un rechazo o algo, entonces yo ya no sigo haciendo eso. Busco otra manera, ¿sí? Hasta llegar al punto de que la persona pueda comprender de que el ratón no es un animal carnívoro, que no es un animal que nos mata, que no es un animal que muerde, que nos da rabia, por ejemplo. Lo digo, por ejemplo, porque no sé si causan rabia. Después de esto, nos vamos a dar cuenta que la persona poco a poco va a ir superando su miedo. Lo mismo puede pasar con las alturas. Primero vamos a subir al primer nivel, por ejemplo. La otra semana llegamos al tercer nivel. La otra semana llegamos al nivel. La otra semana nos subimos a la rueda Chicago y que pase despacito, ¿sí? Ahora bien, esa inmersión e implosión va a ser una exposición directa y prolongada al estímulo temido para que la ansiedad se extinga por saturación. Ahora bien, la respuesta de relajación van a ser técnicas como las que propone Herbert Benson para bajar el ritmo cardíaco y la tensión muscular, que respire, que haga actividad física, que escuche música para que la persona se pueda relajar. Esas técnicas van a controlar la ansiedad de la persona. Luego de esto tenemos la modificación. El objetivo dentro de la terapia cambiar la forma en que tenemos un entrenamiento asertivo. Este va a enseñar, en este caso, a la persona a defender sus derechos y expresar opiniones sin agresividad ni sumisión. Después tenemos el modelamiento y moldeamiento.
Aquí la persona aprende por imitación, ve a otra persona hacerlo y por aproximaciones sucesivas, reforzando pequeños pasitos hasta llegar a la conducta meta. Las técnicas aversivas y de saciedad. Vamos a asociar una conducta desagradable con algo negativo para eliminarla o repetir tanto una conducta que la persona se canse de ello. ¿Sí? Luego de esto tenemos la tercera familia que va a ser la autosugestión. Esas van a ser técnicas que van a buscar que el paciente sea su propio terapeuta en el día a día. ¿Sí? Manejo de contingencias. Aprender a premiarse o quitarse privilegios según el cumplimiento de metas. Ay, Dios mío, todo este mes tenía que ir al gimnasio y no fui. Solo fui una vez o no fui. Entonces, puede ser que la misma persona entre en su autoevaluación y diga, bueno, como no fui, pues como que no voy a poder el fin de mes comerme alguna hamburguesa, alguna papa, irme de viaje, ¿sí? O sea, que la misma persona se autoevalúe. Control del medio. Modificar el entorno para evitar tentaciones o disparadores. Por ejemplo, que no tenga un cenicero en casa si quiere dejar de fumar. ¿Sí? Autorregistro y contratos. Aquí el paciente va a anotar su propia conducta para ser consciente de ella y firmar compromisos. Esto es para que se pueda asegurar lo que es un cambio. Ahora bien, tengo lo que es la desensibilización sistemática por Volk en 1979. Y él dice que hay un nivel de ansiedad que lo prolonga de 0 a 100. ¿Sí? Esa desensibilización sistemática va a ser un principio de inhibición recíproca, o sea, que va a inhibir o va a relajar y va a debilitar los vínculos entre estímulo y ansiedad. Pero primero hay que establecer jerarquías. Hay que subdividir el miedo en unidades imaginarias de ansiedad. En este caso, acercarse a un edificio que va a ser de 20 pisos o mirar por una ventana que va a ser en un rango de 100. ¿Sí? Vamos a establecer el nivel de ansiedad que le genera a la persona. Luego de esto tenemos una respuesta antagónica donde va a ser un entrenamiento profundo de relajación sistemática. Va a ser en vivo o puede ser que sea imaginario para después llegar a lo que es una desensibilización, donde se va a evocar las escenas ansiosas en orden ascendente mientras se mantiene el estado de relajación absoluta. Ahora bien, en esta imagen podemos ver que la técnica no busca que el paciente aguante, sino que el miedo por fuerza de voluntad requiera un reentreno en su sistema nervioso que responda con calma en lugar de pánico ante los estímulos que antes le aterraban a la persona. Prácticamente, en conclusión, podemos ver que esa desensibilización sistemática busca que el paciente pueda ir controlando su sistema nervioso, pueda controlar su ansiedad para poder llegar a poder superar el pánico o el miedo. Luego de esto tenemos lo que es la terapia de exposición extrema, una inmersión e implosión. Por un lado, tengo lo que es la desensibilización gradual que va a ir paso a paso y luego tengo lo que es una inmersión de choque directo. Ahora bien, si nos damos cuenta en las dos gráficas que yo tengo, en la inmersión de lo que es el choque directo, nos vamos a dar cuenta que directamente lanza al paciente al nivel 100 de ansiedad. Y el mecanismo es que se coloca a la persona en una situación de máximo miedo y se le impide que la persona pueda huir o que pueda salir corriendo. ¿Y cómo funciona esto? El cuerpo no puede mantener un ataque de pánico para siempre porque va a consumir demasiada energía. Después de un tiempo, esa exposición continúa, la ansiedad baja por puro agotamiento fisiológico y el cerebro aprende
que en este caso estuvo en el peor lugar posible y no murió, sino que se extinguió en este caso lo que es el miedo. Ahora bien, luego de esto tenemos la siguiente gráfica. En esa siguiente gráfica, si nos damos cuenta, va de manera gradual. Esa manera que es gradual, eso significa que el paciente tiene diferentes etapas para ir enfrentando su miedo. A un momento sabe que le está causando mucha ansiedad, podemos disminuir, podemos parar y hacerlo de otra forma. Ahora bien, en esta inmersión del choque, ustedes pueden ver que tenemos un signo como de interrogación. Ese signo de interrogación puede ser que sea como ¿qué les podría decir yo? Como una alerta, ¿sí? Esa es como una alerta o una precaución donde las personas con problemas cardíacos o hipertensión requieren un manejo con algún experto. Ahora bien, tengo la siguiente diapositiva. Distinciones críticas en el modelamiento versus el moldeamiento. Son dos procesos fundamentales de aprendizaje que la literatura a menudo confunde, porque van a operar bajo lógicas distintas. En el modelamiento tenemos a Bandura. Él tiene un mecanismo y él dice que todos tenemos un aprendizaje por observación, donde se somete a la persona a una observación de un modelo, donde la persona refuerza esa conducta o la modela. O sea, repite en este caso la misma conducta que la persona está siendo observada. Pero aquí tenemos un uso típico. Ese modelamiento es muy efectivo en niños y adolescentes para poder adquirir conductas sociales de manera más rápida. Luego de esto tenemos el moldeamiento por Shapiro. Este autor lo lidera, Skinner. Y Skinner dice que hay una creación de conductas inexistentes mediante un refuerzo sistemático de aproximaciones sucesivas, donde se va acercando paso a paso para obtener una respuesta final. Pero tenemos que ver que esto se utiliza mucho con pacientes con déficit severo, o sea, aprender a vestirse, hábitos de aseo, desarrollo psicomotor, habilidades que tenga la persona. Ahora bien, tengo el entrenamiento asertivo y representación de roles. ¿Algún voluntario que me ayude a leer, por favor? ¿O yo puedo nombrar a alguien por acá? Por favor, ¿a quien levantó la manita? Buenas tardes, licenciada y compañeros. Buenas tardes. Entrenamiento asertivo y representación de roles. 1. Organización de situaciones. Análisis funcional para mapear situaciones de déficit de autoafirmación ordenadas por grado de ansiedad. 2. Ensayo y psicodrama. El paciente representa roles. Ejemplo, pedir un aumento en el consultorio. El terapeuta modela la autoexpresión correcta. 3. Refuerzo y retroalimentación. El terapeuta refuerza positivamente las aproximaciones exitosas ofreciendo feedback inmediato, a veces apoyado en grabaciones de video. 4. Acción en la vida real. Ejecución fuera del consultorio, comenzando por las situaciones de menor ansiedad y regresando al ciclo para corregir errores. Gracias. Bueno, voy a explicar esto. Por ahí hemos escuchado o van a escuchar el famoso role playing. No sé si se ve mi diapositiva que dejé de proyectar, pero volví a proyectar. ¿Alguien me confirma si se ve, por favor? Sí se ve, licenciada. Sí se ve. Ok. Gracias. Bueno.
Es entrenamiento asertivo y representación de roles, más conocido como el role-playing. Nos damos cuenta que es un proceso circular diseñado para ayudar a las personas a defender sus derechos y expresar sus sentimientos de manera honesta y directa, sin caer en ser muy pasivo o no ser agresivo. Esto está dividido en 4 etapas, lógicas que van a funcionar como un ciclo de aprendizaje continuo. El primero, pues nos dice que va a ser antes de actuar, hay que planificar, ¿sí? Se realiza, en este caso, un análisis funcional para identificar qué momentos específicos le generan problemas al paciente. Hay una jerarquización. Al igual que en la desensibilización, las situaciones se ordenan de menor a mayor. Ansiedad, por ejemplo, desde devolver un producto defectuoso en el mercado hasta confrontar a un jefe. Luego de esto, me voy a un ensayo y a un psicodrama. Aquí el consultorio se convierte en un laboratorio seguro para nuestro paciente. Hay una simulación porque el paciente y el terapeuta actúan ante la situación conflictiva. Hay un modelamiento porque el paciente no sabe qué decir, pero el terapeuta puede tomar el papel del paciente para mostrarle, en este caso, cómo modelar la postura, el tono de voz y las palabras correctas. Hay un refuerzo y una retroalimentación, donde después de la simulación se va a analizar lo que es su desempeño. Y aquí entra en juego el famoso feedback. El terapeuta señala qué salió bien y qué se puede mejorar. Se puede utilizar la tecnología donde a veces ustedes puedan pedirles permiso a sus pacientes para poder grabar las sesiones, donde el paciente al final de la sesión vea esa grabación y observe su lenguaje corporal y cómo que, en este caso, cómo fueron sus gestos. Esto para facilitar la autocrítica constructiva en el paciente. Y por último tenemos la acción en la vida real, donde va a ser como una prueba de fuego. El paciente lleva lo practicado a su entorno cotidiano y se cierra en este caso lo que es el ciclo, porque los resultados de esas experiencias reales llevan al paciente a la siguiente sesión para corregir errores y seguir avanzando en la problemática que la persona tiene. Ahora bien, tengo unas técnicas de decremento conductual. Saciedad de Aylon, el tiempo fuera y las técnicas aversivas. Para los que somos maestros nos funciona mucho el tiempo fuera. Y ahorita se los voy a explicar un poquito más a fondo. Estas técnicas nos van a ayudar para diseñar específicamente la conducta. Se reduce o se eliminan comportamientos que resultan problemáticos o desadaptativos para el paciente. Voy con la primera. La primera dice que va a ser un principio donde demasiado de algo bueno termina siendo mal, porque se administra un estímulo que normalmente va a ser lo que es un reforzador que va a ser agradable de forma masiva y que va a continuar a manera que el paciente pues vaya perdiendo su valor. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del caso de la acumulación de las toallas. Si un paciente acumula muchas toallas de forma compulsiva, se le proporcionan cientos de ellas hasta que en el acto de recibir una más le resulte molesto o indiferente, extinguiendo la conducta de acaparar. El tiempo fuera también es conocido como el time out, que es una de las técnicas muy conocidas, especialmente en la crianza y en entornos escolares. Ante una conducta desadaptativa, se retira al alumno, se retira al niño, se retira al adolescente de donde esté, porque van a haber refuerzos de atención, de juegos y de compañía durante un tiempo breve. Por ejemplo, el paciente, sí, funciona con paciente y también con los niños. Está haciendo algún berrinche o está contestando o está tratando de agredir a alguien. Entonces yo le digo, bueno, necesito que se salga del lugar de donde estemos y que se quede allá afuera 5 minutos donde usted piense en lo que hizo y que usted respire,
y se tranquilice, ¿sí? Esto para poder no seguir reforzando esa conducta inapropiada, sino en este caso, inhibir esa conducta y que no se castigue a la persona, sino que se le enseñe que puede reflexionar, que no hay que acudir a la agresividad, que no hay que hacer esto, para que esa conducta disminuya y la persona ya regrese de nuevo y esté tranquila. Luego de esto tenemos las técnicas aversivas, que va a ser la sensibilización y evitación. Acá podemos ver que se van a aplicar consecuencias negativas. Pueden ser físicas, como un sabor amargo o algo imaginario. Mientras que va a haber una cubierta de cautel, que va a ser una variante, donde se entrena al paciente para anticipar la consecuencia negativa antes de realizar, en este caso, lo que va a ser una acción. Ahora bien, tengo el kit de autocontrol, el paciente como terapeuta. Va a haber un control y la restricción del medio. Ejemplo, estudiar sin ruido o restringir el fumar a una sola silla frente a la pared. Se desarrolla entonces el entorno físico para minimizar las dificultades. Luego tengo lo que es un manejo de contingencias. El uso de respuestas encubiertas, pensamientos, órdenes como relájate, tranquilízate y el uso de conductas de alta frecuencia para reforzar las de baja frecuencia. Contratos conductuales. Van a haber acuerdos explícitos, por ejemplo, entre esposos, padres o hijos se detallan ciertos objetivos, ciertos roles, ciertas consecuencias que si no se cumplen, pues van a eliminar alguna conducta. Autorregistro y autoconfrontación. Se va a mantener un registro diario visible de la conducta desadaptada o usar espejos o fotografías, donde se llega a confrontar a la persona para modificar distorsiones. Ya casi para ir terminando, tengo un desencadenado de respuestas de relajación que propone Benzo. Él da a conocer que hay 4 requisitos biológicos para disminuir el consumo de oxígeno y el ritmo respiratorio. Un ambiente silencioso va a eliminar cualquier tipo de distracción o cualquier tipo de interrupción. Un recurso mental puede hacer un anclaje para quebrar la mente o un sonido que es repetitivo en silencio. Por ejemplo, la palabra 1 o la fijación en el ritmo de la respiración. Cuente de 1 a 5 para que usted se relaje, para que respire o para que se calme. ¿Sí? Actitud pasiva. Va a ser un elemento crucial ante la distracción, porque dejamos de ignorar lo que ocurre, los pensamientos que llegan de intrusivos, para tener así, en este caso, no que preocuparnos tanto por algo que pues se sale de nuestro alcance. Tenemos una posición cómoda para prevenir la tensión, para poder tener buenas posturas y en este caso para entrar a lo que es la relajación. Ahora bien, tengo el bucle de modificación conductual. Tenemos el análisis funcional, que está con estas siglas, donde identificamos las variables exactas que mantienen el comportamiento en el ecosistema del paciente. Mientras que en una medición vamos a tener una línea base, donde se van a establecer métricas objetivas y se va a aislar la variable terapéutica para probar la casualidad empírica, para así después tener un despliegue de técnica donde se van a aplicar intervenciones de ansiedad, modificando de manera directa o el autocontrol midiendo el impacto continuamente. Porque la terapia va a ser comportamental, donde no es un evento lineal, sino que es un proceso científico de medición, de ajuste o de refuerzo. Ahora bien, ¿algún comentario? O si no, empiezo yo de manera forza y voluntaria a pedirte que usted me dé una conclusión de qué fue lo que usted pues aprendió o qué fue lo que usted descubrió o que usted me diga qué interesante, porque yo pienso que a futuro pues me va a servir ya cuando yo ejerza la profesión. Vamos a escuchar por acá a Merlin.
que nos pueda apoyar con una conclusión de la clase de hoy? Creo que no está Merlin por acá. Vamos a ver si nos apoya por acá. Aquí estoy. Ok, ¿le escucho, por favor? Perdón, licenciada, no escuché, es que fíjese que acabo de entrar a mi casa, entrando estaba y saludando y no escuché, perdonen, ¿podría repetirme? Ok, no tenga pena. ¿Usted sería tan amable de darnos una conclusión de la clase de hoy o de lo que usted logró comprender? Por favor. Mire, me gustó mucho cuando habló de lo de las mediciones. Ajá. Sí, incluso estaba por ahí me paró la policía en un pedazo donde dan vía y estaba leyendo cómo hacer mediciones psicológicas, estaba viendo yo en Google. Sí. Sí. Vamos a ver. El avance también de los métodos me parece bastante interesante. Ujú. Y la cuantificación de variables, que fue lo que yo logré sintetizar, pues me interesó bastante también. Ok, muchas gracias, Mer. En su momento, a ustedes los van a mandar a hacer talleres, ¿sí? Y estos talleres se hacen de manera grupal. Aquí es donde usted utiliza, pues, estos modelos de manera cuantitativa, porque usted se va a dar cuenta que van a tener muchas variables. Van a tener resultados que van a ser muy similares, van a tener resultados que totalmente nada que ver, pero habría que analizar el contexto, habría que analizar el espacio, habría que analizar la prueba que se utilizó y habría que ver si realmente se cumplió lo que es en este caso el objetivo de la prueba que ustedes fueron a realizar. Ahora bien, vamos a ver qué dice por acá Jonathan, que nos apoye con una conclusión. Por favor. Distinto. Gracias, Jonathan. Bueno, ¿algún voluntario que nos quiera dar otra conclusión? Y si no, estaremos terminando la clase por acá. Me gusta, licenciada, me gusta mucho ¿cómo se llama esa técnica para calmar la ansiedad? Cómo gradualmente podemos ir trabajando con el paciente. Me gusta mucho los ejemplos que dio con respecto a la rata, ¿va? Ujú. Ir, por ejemplo, tal vez en una terapia ponerlo una vez, luego a la siguiente terapia dejarlo más tiempo y luego a la tercera terapia quizás o ir hablándole, como usted decía, ¿verdad? De que no hace daño, que no es un monstruo. Correcto. También, Fíjense que con... Ajá, sí, lo escucho, perdone, perdón. perdone, también yo me di cuenta de una cosa que yo empecé a trabajar en mis miedos de las alturas y Ajá. justamente lo he estado haciendo así gradualmente sin antes había escuchado de esta técnica y pues me ha estado funcionando. Gracias, licenciada. Muy bien, gracias a usted Dígame por su usted ahora. aporte. Sí, cuénteme. Es que usted me iba a decir, iba a intervenir, pero no sé qué iba a decir Así, usted. perdón. Fíjense que con esto de la sensibilización sistemática, yo hace ratito tuve a una nena que le tenía miedo a las alturas, ¿sí? Y especialmente llegó conmigo porque los papás tenían que hacer viajes de negocios y tenían que llevárselo. Pero me decía la mamá, mire, de veras le tiene un pánico a las alturas y solo con saber que viajamos, ella piensa que el avión se va a desarmar y que nos vamos a morir. ¿Sí? La nena tenía una ansiedad muy fuerte, en este caso lo que eran las alturas. Estoy hablando de una nena de 11 años.
Entonces yo en terapia pues fui graduando esto poco a poquito. Primero yo le expliqué cuál era la función de un avión, ¿sí? Dentro de terapia vimos videos, incluso hicimos una manualidad donde ella pudo entender cómo es que está armado, si lo vemos en motor, en tornillos y en todo, un avión, ¿sí? Entonces fuimos viendo videos, ella empezó a leer, yo le sugerí algunas lecturas y de último, pues ahí sí que la llevé en este caso a lo que era la imaginación. Entonces yo digo, con todo lo que ya tenemos en mi corazón, ¿tú crees que si nos subimos al vuelo, no utilizamos seguridad, se abren las puertas y así? O sea, le fui poniendo casos de la vida real y ella me decía, bueno, pues ya con lo que hemos visto, ya con lo que he investigado, con lo que hemos platicado, con las técnicas que hemos trabajado, pues creo que no voy a tener miedo. Incluso yo le enseñé técnicas de relajación al momento de que ella entrara en ansiedades de bajarse y ver que hay un aeropuerto, de que hay que cruzar un vuelo, de que hay que pasar por migración y cosas así, ¿verdad? Gracias a Dios no le fue tan mal a la nena. Evidentemente se activó una ansiedad, pero como ya los papás sabían qué hacer, la nena ya había trabajado conmigo, pues ella pudo tomar el vuelo sin ninguna dificultad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se debe de lograr dentro de la terapia, o sea, de manera gradual ayudar al paciente. No de un solo porque va a darse lo que es un bloqueo o un shock y la persona va a decir definitivamente no. Por eso es que muchas veces cuando ustedes escuchan que les dicen a las personas, ay, es que deja de fumar de una vez, hombre, o sea, no se puede. Tampoco se puede dejar de tomar de la noche a la mañana, es de manera gradual. ¿Sí? Entonces acabo de compartirles la asistencia por medio del chat de la clase. Me dio mucho gusto escucharlos y verlos. Y hasta aquí entra el contenido para nuestro parcial número 2 la siguiente semana. ¿Sí? Yo espero que se conecte temprano para que así lo terminemos temprano y usted se vaya a descansar. Que tengan feliz noche, buen provecho y nos vemos la siguiente clase. Gracias, licenciada. Una preguntita. ¿La metodología del siguiente parcial es la misma que usó en el parcial anterior? Correcto, así es. Gracias, que descanse. Gracias, Que licenciada. siga mejor. Gracias, muy amables. Feliz noche, Nancy. Feliz Feliz noche. noche, licenciada. Feliz noche, chicas. Un fuerte abrazo. Feliz noche, Jonathan. Gracias, igualmente.